Queridos amigos, colegas y camaradas, una vez más tenemos el inmenso honor de que nos vean. En el video de hoy expondremos un homicidio que conmocionó al México de los años 30. Esta historia es una de tantas que se han perdido con el tiempo, pero a pesar de ello, consideramos que por la gravedad y el impacto que causó en la época, el caso debe de ser expuesto, toda vez que se cree que los feminicidios son temas que se dan más comúnmente en la actualidad. Esta historia tiene que ver con una persona que proviene de la aristocracia en México. Acompáñennos a ver el caso de Jacinta Aznar González Gutiérrez, el feminicidio que puso en jaque a la nación. María Jacinta Gertrudis Eugenia Aznar González Gutiérrez llegó a este mundo un 15 de noviembre de 1877 en Mérida, Yucatán. Chinta Aznar, como era conocida nuestra protagonista, provenía de una de las familias más acaudaladas de aquel estado. Se dice que su tío abuelo, por parte materna, fue nada más ni menos que José María Gutiérrez de Estrada, quien fue uno de los primeros representantes de México en el extranjero. Esto en el gobierno del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Además fue secretario de Relaciones Exteriores e Interiores durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, así como senador de la República por Yucatán. Pero el hecho que más relevancia tiene en su carrera política fue la de encabezar el comité ante la Casa de Habsburgo para que estos aceptaran la corona de México. De facto, se sabe que el mismo José María Gutiérrez hizo tales negociaciones. Vaya, fue quien trajo al mítico emperador Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota de Bélgica a México. Lo acontecido después, ya muchos lo saben. Poseedora de una educación exquisita y refinados modales, Jacinta viajó por toda Europa, y no solo visitó Europa, se sabe que también La Habana, Cuba y Nueva York. Chinta Aznar tenía, su propia ideología política, posiblemente como resultado de los antecedentes de su familia, pues recordemos que su tío abuelo fue quien trajo a Maximiliano, y por ese motivo Chinta Aznar repudiaba a los republicanos, pues era simpatizante de las monarquías. Tan es así que en sus viajes se cuenta visitaba frecuentemente la Casa Real Española, inclusive en los marcos de las fiestas del centenario de la independencia se rozaba con miembros de las altas esferas sociales, como lo es María de los Ángeles García de Polavieja, quien era la hija del representante de España en México, el militar y político Camilo García de Polavieja y del Castillo Negrete. Desde su juventud, Jacinta Chinta Aznar se destacaba por su belleza. Sin embargo, a pesar de ello, la fémina era conocida por ser, visceral. Vaya, Chinta Aznar causaba polémica y revuelo en donde se paraba. Inclusive, se sabe que tenía prohibido el acceso a un famoso restaurante ubicado en la hoy calle de Madero, en el centro histórico de la hoy Ciudad de México. Este lugar es conocido por su hermosa fachada colonial, decorada con bellos azulejos blancos con azul. Ya sea por su temperamento o por sus ideologías, para mucha gente, incluso de la alta sociedad, Jacinta Aznar no era muy bien vista. No se sabe en qué año exactamente Chinta Aznar comenzó a radicar en la capital del país del Águila y el Nopal. Lo que sí se sabe es que, a pesar de ser una auténtica socialité, era una persona un tanto aislada, pues se sabe que no tenía contacto frecuente con sus familiares cercanos. Inclusive, se presume que fue prima del juez Alonso Aznar Mendoza, pero no se sabe que hubiese tenido contacto con él. Respecto al crimen, se sabe que la cadena de acontecimientos comenzó a principios de enero de 1932, cuando, al pasar a las afueras del edificio de correos, unas muestras fotográficas llamaron la atención de Jacinta. Al examinar los retratos, ella le pregunta a la persona que los exhibía: ¡Qué primorosos están!
¿Usted los hace? La pregunta fue dirigida a un hombre que era muy alto, de quijada sobresaliente, de manos enormes y ojos de mirada fuerte y profunda, de aproximadamente 30 años de edad. Ese hombre, anteriormente descrito, se llamaba Alberto Gallegos Sánchez, o también se hacía llamar Pedro Gallegos Sánchez. El motivo de la presencia de Gallegos Sánchez a las afueras del edificio de Correos era la de exhibir fotografías de muestra y el vender algunos cupones al personal del edificio de Correos. Tales cupones servían para que la gente los canjeara por alguna fotografía, pues él trabajaba en aquel entonces para un estudio fotográfico el cual se llamaba Fotochic, estudio propiedad de los hermanos Guzmán, y que se ubicaba sobre la calle de Monte de Piedad frente a la catedral en el centro histórico de la Ciudad de México. Al conocerse a ambos personajes y ver los trabajos del estudio, Jacinta se entusiasmó instantáneamente. Acto seguido, ambos acordaron verse por la noche. Por palabras del propio Alberto Gallegos, se sabe que esa noche no la encontró en su casa, pero al día siguiente por fin lograron verse. En esa cita posiblemente Chinta también encargó unos letreros a Gallegos en los que se anunciaba el alquiler de una vivienda y la renta de un automóvil, los cuales, por cierto, fueron encontrados en el domicilio. El 23 de febrero de 1932, un empleado de limpieza al servicio del Estado encargado de barrer las banquetas se percató que del número 17 de la Avenida de los Insurgentes en la mítica colonia Roma emanaba un olor nauseabundo, y asustado el empleado de limpia, que llevaba como apellido Cárdenas, dio aviso de manera inmediata a los policías de la zona, los cuales son identificados como los oficiales Macedo y Manjarres. El señor Cárdenas les indicó del olor y además de eso les manifestó que no había visto movimiento alguno en la vivienda hacía ya días. Después de escuchar lo dicho por Cárdenas, el oficial Manjarres se trepó por uno de los balcones y visualizó de entre las ventanas lo que parecía ser un cuerpo tirado en el suelo del inmueble. De esta forma, los oficiales procedieron a dar aviso al Ministerio Público de la entonces Séptima Comisaría. Al poco rato llegaron más policías, el Ministerio Público, peritos y hasta la prensa de la época. Para ingresar, tuvieron que subir por medio de una escalera a los balcones y romper el vidrio de uno de los ventanales para así correr el seguro e ingresar al inmueble. Ya dentro de la propiedad se encontraron con un olor sumamente fétido y penetrante, un olor a muerte y descomposición. Pero aún más impactante fue que se toparon con un escenario horrorizante, ya que en el suelo del lugar se encontraba una mujer. El cadáver de la fémina se encontraba postrado boca abajo, con una colcha y un rebozo sobre su cuerpo y cabeza, con papeles semiquemados encima y alrededor del cuerpo. Y sí, mis amigos, el cadáver correspondía a Jacinta Aznar González Gutiérrez, de entonces 54 años de edad. Lo más impactante fue que al voltear el cadáver, los investigadores se llevaron una terrible sorpresa, pues el cadáver se encontraba ya en avanzado estado de putrefacción, es decir, toda la piel de su cara, sus ojos y el interior de su boca había sido devorado por los gusanos y las larvas. Vaya, de Chinta Aznar encontraron la calavera. Respecto al resto de su cuerpo, se sabe que las extremidades estaban abiertas y habían sido ya consumidas de forma desigual. Una pierna estaba completa y la otra se apreciaba parcialmente en los huesos. Aunque, a pesar de que Jacinta Aznar se encontraba en una condición calavérica, el cabello se conservaba bastante bien, con el peinado del día del homicidio. Hay un detalle que fue encontrado y es que Jacinta Aznar llevaba puesta ropa muy sencilla. Tenía inclusive un mandil encima del vestido y zapatillas de color café.
así como un collar de perlas que no tenía valor según los expertos. El atuendo hacía suponer que Jacinta había estado haciendo la limpieza, por lo que se estableció que el delito fue perpetrado entre las 8 de la mañana y las 12 del día. En el interior, todo estaba sumamente desordenado. Inclusive los closets y los cajones de su habitación estaban abiertos y muy revueltos, así como otras habitaciones y estancias del domicilio, como si alguien estuviese buscando algo. En las imágenes que lograron captar las cámaras del legendario fotógrafo y periodista Agustín Víctor Casasola, así como de Enrique el Gordito Díaz y otros tantos periodistas de la época, se observan muchos papeles alrededor y sobre el cuerpo de Jacinta. También se logra apreciar una olla de barro cerca de su cabeza. En ese momento surgió la hipótesis de que su asesino había intentado calcinar el cuerpo para evitar el mal olor, pero después se había arrepentido al darse cuenta de que sería muy difícil lograrlo sin llamar la atención, por lo que seguramente intentó apagarlo con agua y por ello se presume se puede apreciar una olla de barro invertida cerca de la cabeza de Chinta Aznar. Aunque también se conjeturó que el autor del delito habría abrazado la idea de llevarse el cadáver y desaparecerlo, para que así no hubiese evidencia del crimen, y es por ello que supuestamente estaba envuelto en cobijas y un rebozo. Pero, ¿cuándo sucedió el crimen? Debido al estado en el que encontraron a Jacinta, era evidente que el crimen había sido cometido hacía ya algunas semanas. Se cuenta que en el lugar encontraron un ejemplar de un periódico, específicamente del Universal, con fecha 22 de enero de 1932, lo que hace suponer que fue el último diario que recibió en vida Jacinta y que ese día posiblemente fue asesinada. Pero, ¿cómo fue que realmente le arrebataron la vida a Jacinta Aznar? Pues se determinó que la causa de la muerte de Aznar González fue un traumatismo craneal en la parte posterior de la cabeza. El objeto con el que fue golpeada hasta la muerte fue una estatuilla, misma que se encontró en la escena del crimen. Pero, ¿quién perpetró tal crimen con tanta hazaña? Al principio, evidentemente, hubo muchos sospechosos. Inclusive se cuenta que los empleados de la compañía de luz fueron considerados como tales, pero la propia compañía pronto demostraría la inocencia de los empleados. Al inspeccionar el lugar, pronto se encontrarían las pistas que condujeron a conocer la identidad del homicida. La primera pista fue un recibo de pago por algunas fotografías. Tal recibo estaba acompañado de una nota que decía: Señora, vine a buscarla y no la encontré. Regresaré el día de mañana. Firma Alberto Gallegos. Y así se supo que Pedro o Alberto Gallegos Sánchez pudo haber sido el autor del atroz crimen. Al enterarse de que se le estaba relacionando con el crimen, el conde Federico, como era conocido Gallegos Sánchez por sus conocidos, se presentó por propia voluntad ante la jefatura de policía, diciendo que tenía información sobre lo acontecido en la casa de insurgentes número 17, aunque existe la versión de que a partir de los recibos la policía investigó y literalmente lo cazaron desde su trabajo hasta su domicilio. El caso es que el conde Federico, estando ante el Ministerio Público, manifestó haber sido contratado por la finada Chinta Aznar para que le realizara algunos retratos. Además decía que había visitado la residencia en distintas ocasiones. En algunas de ellas, según decía, se había topado con un individuo elegantemente vestido, el cual se refería con el nombre de Paco. El día del homicidio, supuestamente tal personaje le abrió la puerta y le indicó que pasara, pero que no dijera nada de lo que iba a ver. Según Gallegos Sánchez, al entrar, vio a Jacinta Aznar tirada en el suelo y dijo que la había encontrado con vida,
que ella le pidió unas pastillas, que por eso estaba desordenada la vivienda, y que él le dio agua, que por eso la vasija de barro, que se fue, pero que regresó, y que cuando volvió la fémina ya había fallecido, que no denunció porque le dio miedo y que por eso se esperó. Se dice que en cada declaración caía constantemente en contradicciones, y es por ello que sus dichos no convencieron a los ministerios públicos ni a los jueces. Eso aunado con la aparición de dos de sus cómplices, quienes declararon su participación en el crimen. Uno de ellos fue Eugenio Montiel, quien era el jardinero de Jacinta, el cual Jacinta había contratado apenas 10 días antes del homicidio, por ahí del 11 de enero. Y el otro fue Juan Sánchez Trinidad, amigo de Gallegos, que también era agente amplificador de fotografías. Inclusive, ambos sujetos fueron careados con Gallegos y lo señalaron de haber golpeado a la mujer en la nuca con una estatuilla y que remató con otro golpe en el cráneo. Inclusive dijeron que el mismo Gallegos arrastró el cadáver hasta la cama, con la intención de abusar de él, pero no se sabe si lo hizo en verdad. Lo que sí es que Eugenio, el jardinero, declaró que fue una verdadera orgía de sangre. Producto del crimen, Gallegos le dio a Eugenio, el jardinero, 205 pesos, mismos que usó para casarse. Por su parte, Sánchez Trinidad declaró que Gallegos lo había invitado al golpe, pero solo para robar, que en los planes no estaba a asesinar a nadie. En otra declaración que realizó el verdadero y real asesino, decía que nadie más había participado del crimen y que él lo hizo solo. Esto suponemos que para echar abajo las declaraciones de sus cómplices. En todo momento, el conde Federico sostenía ser inocente, a pesar de que él mismo redactó su confesión, que por cierto, en algunas partes, con tinta invisible, anotaba que era inocente. Las investigaciones siguieron, e inclusive se hizo una reconstrucción de los hechos en el lugar del crimen. Esto el 9 de marzo de 1932, y como en el momento del descubrimiento del cadáver reinaba un olor putrefacto, que no se había desvanecido ni aún limpiando el lugar, por lo que como en el 23 de febrero del 32, los investigadores tuvieron que usar mascarillas de gas para aguantar el olor, ya sea que no alcanzaron o porque no servían algunas mascarillas. Unos cuantos agentes tuvieron que usar sus pañuelos como cubrebocas. Producto de las declaraciones y de las pruebas recabadas en las investigaciones, les fueron sentados cargos a Gallegos por la autoría intelectual y material en el homicidio y en el robo, con agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, pues él llevaba ropa para cambiarse para que no quedaran rastros del crimen en él, y a sus cómplices como coautores en el robo. Se sabe que los tres tipos estuvieron cautivos en la cárcel de Belén, en donde Gallegos era visitado por reporteros constantemente. Respecto a Gallegos, se sabe que vivía en la colonia Guerrero, en la calle de Camelia, número 58. Se decía que se le veía con poco dinero y que tendría unos 4 meses que se había ido a vivir con su amante a la calle de Sol, número 107, en la misma colonia Guerrero. Cabe mencionar que Gallegos Sánchez ya había sido preso en alguna ocasión por el delito de seducción. Tal delito es equiparable en la actualidad con la violación. Estuvo preso en la cárcel de Belén, pero quedó absuelto y recobró su libertad. Posteriormente, estuvo preso en los Estados Unidos por espacio de año y medio. Del delito que cometió se desconocen los datos. Pero, ¿por qué fueron motivados estos sujetos a realizar tal crimen? Respecto al móvil, se sabe que querían robarle las pertenencias a la mujer. Posiblemente Gallegos Sánchez vio la oportunidad al ver que era una mujer adinerada y sola. Se sabe por sus familiares
que Jacinta saldría de viaje en esos días y según tenía unos 7,000 pesos en su casa. Aparte de la cantidad, robaron también las joyas y algunos abrigos. Después se supo que Gallegos los vendió en el centro. Otro abrigo lo conservó Eugenio Montiel, uno de los secuaces. Para comprender la conducta miserable de Gallegos Sánchez, se solicitaron análisis psiquiátricos que fueron realizados por médicos legistas y encontraron que Gallegos es un degenerado que, indudablemente, ha usado enervantes para intoxicarse. Además, es un sujeto bastante inteligente, aunque falto de cultura, para inventar los absurdos con los que ha tratado de engañar a la justicia. Tiene una gran memoria y recuerda al dedillo lo que ha dicho en sus patrañas. Se sabe que fueron trasladados al Palacio Negro de Lecumberri, específicamente a la Crujía A, que era para reos de alta peligrosidad. Estando en Lecumberri, fueron sentenciados. Juan Sánchez fue sentenciado a 2 años de prisión por encubrimiento, a Eugenio Montiel a 18 años por coautoría y robo, y Alberto Gallegos fue sentenciado a 22 años de prisión a purgar en las famosas Islas Marías. Pero el destino tenía otros planes para el conde Federico, pues en camino al ser embarcado hacia su destino, se dice que intentó escabullirse entre las sombras del amanecer, cuando estaban en Teoloyucan. Hay el mito de que le contó a un delincuente famoso de la época que iba hacia las Islas Marías igual que él, que jugaría su última carta. Supuestamente, al intentar fugarse, fue ejecutado por el capitán Ignacio Vázquez, de un tiro en la nuca paradójicamente, pues fue la parte de la cabeza en donde golpearía él a su víctima. Vaya, como dicen coloquialmente, como matas, mueres. La ejecución de Gallegos aconteció un 30 de agosto de 1933. Esa fue la versión oficial, pero hay quienes dicen que le aplicaron la ley fuga, es decir, lo de la fuga fue armado por los policías o soldados y que Gallegos fue muerto premeditadamente. Lo que es verdad es que jamás sabremos si es cierto o no eso, así como tampoco sabremos cuántas cosas se llevó a la tumba Jacinta Aznar. Con el paso del tiempo, el caso se fue desvaneciendo entre la colectividad al punto de casi desaparecer, tal y como sucedió con la Casa de Insurgentes 17, donde se cometió el crimen, puesto que hay quienes indican que el inmueble a la actualidad se encuentra en pie. De facto, sabemos que hay casas sobre la Avenida de los Insurgentes que se asemejan a la casa donde habitó y falleció Jacinta Aznar, aunque tienen algunas diferencias arquitectónicas. De igual manera, hay quienes aseguran que fue demolida en 1969 para darle paso a la glorieta de los Insurgentes, teoría que vemos más factible. Es de hacer mención que en aquella época el hecho se volvió tan famoso que en 1944 Rodolfo Usigli se inspiró en los hechos para escribir su novela Ensayo de un crimen. Se dice que hay inclusive una película inspirada en esa novela. Es necesario hacer mención que este video pretende dar testimonio de que los feminicidios han existido tristemente desde hace mucho. Este video queda como recordatorio a las autoridades para que redoblen esfuerzos en velar por la seguridad de las féminas y para que casos como el de Jacinta no se repitan. El mejor remedio es la educación en casa a los varones, inculcándoles el respeto a la vida ajena y asimismo inculcándoles a las mujeres del hogar hábitos que las guíen a autoprotegerse, a no confiar en cualquier persona y desde luego estar en contacto con sus familiares y tomar todas las precauciones debidas.